Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Profetas y Reyes. Hoy hablaremos de una reforma. Solemne y públicamente, el pueblo de Judá se había comprometido a obedecer la ley de Dios. Pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de Esdras y Nehemías, muchos se apartaron del Señor. Nehemías había vuelto a Persia, y durante su ausencia hubo alianzas y movimientos que amenazaban con pervertir a la nación. El sumo sacerdote Eliasib había hecho amistad con Tobías el amonita, tremendo enemigo de Israel. Incluso se le había permitido que ocupase una dependencia del templo como residencia personal. Dios había declarado por medio de Moisés que los moabitas y los amonitas debían quedar excluidos para siempre de Israel debido a su crueldad y traición. Desafiando estas instrucciones, el sumo sacerdote había sacado las ofrendas de la cámara situada en la casa de Dios para dar lugar a aquel representante de una raza proscrita. No podría haberse manifestado mayor desprecio hacia Dios que el revelado al conferir un favor tal a ese enemigo de Dios y de su verdad. Cuando Nehemías volvió de Persia, no perdió tiempo en expulsar a Tobías de la cámara donde se había instalado. Aquella dependencia del templo había estado dedicada a las ofrendas. Durante la ausencia de Nehemías se había hecho un mal uso de las mismas y eso había desanimado al pueblo que, habiendo perdido su celo y fervor, tenía dificultad para pagar sus diezmos. La tesorería de la casa del Señor estaba mal provista y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. Nehemías se puso a corregir esos abusos. Animó a los que habían abandonado el servicio y los colocó en su lugar. El pueblo respondió con confianza y el texto bíblico dice que todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. Otro tema que también se había visto afectado por las relaciones con los idólatras fue el sábado. Aquel era señal que distinguía a los israelitas de las demás naciones. Pero durante aquellos días, los mercaderes y traficantes paganos de la comarca venían a Jerusalén y habían inducido a muchos de los israelitas a comerciar en sábado. Muchos, sacrificando sus principios, habían transgredido con el objetivo de participar de las ganancias de los paganos. Nehemías comprobó que el sábado era pisoteado por todas partes en Jerusalén. Vio allí a los tirios, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá. Todo aquello bajo el favor de los gobernantes, que tenían sus propios intereses y habían favorecido a los impíos. Nehemías los reprendió intrépidamente por haber descuidado su deber y ordenó que se cerrasen las puertas cuando estaba oscureciendo antes del sábado. No queriendo renunciar a su propósito, los mercaderes se quedaban a las puertas con la esperanza de que algún ciudadano o campesino se atreviera a negociar. Nehemías les advirtió que si continuaban haciendo esto, serían castigados. También ordenó a los levitas que guardasen las puertas, pues sabía que serían más respetados que la gente común, y además, por el hecho de que estaban estrechamente relacionados con el servicio de Dios, era razonable esperar de ellos que fuesen más celosos para imponer la obediencia a su ley. Luego Nehemías dedicó su atención al peligro que nuevamente amenazaba a Israel por causa de los casamientos mixtos y del trato con los idólatras. Estas alianzas ocasionaban gran confusión en Israel. Gente de buena reputación había también olvidado el mandamiento divino y ahora daban muy mal ejemplo al pueblo. Un nieto del sumo sacerdote, casado con una hija del notorio Sanbalat, no solo fue destituido de su cargo, sino prestamente desterrado de Israel. Sabiendo lo que esta actitud podría significar para la nación, Nehemías razonó fervorosamente con los que se habían casado con mujeres extranjeras.
les recordó cómo las mujeres extranjeras habían apartado el corazón de Dios a Salomón y como resultado se había corrompido Israel. El discurso despertó sus conciencias y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo su aprobación y bendición. Muchos de los que se habían casado con mujeres idólatras prefirieron acompañarlas en el destierro, y los tales, juntamente con los que habían sido expulsados de la congregación, se unieron a los samaritanos. Allí los siguieron también algunos que habían ocupado altos cargos en la obra de Dios, y después de un tiempo echaron su suerte con ellos. Deseosos de fortalecer esta alianza, los samaritanos prometieron adoptar más plenamente la fe y las costumbres judaicas, y los apóstatas, resueltos a superar a los que antes fueron sus hermanos, erigieron un templo en el monte Gerizim, en oposición a la casa de Dios en Jerusalén. Su religión continuó siendo una mezcla de judaísmo y paganismo, y su aserto de ser el pueblo de Dios fue fuente de cisma, emulación y enemistad entre las dos naciones de generación en generación. Solo el día del juicio revelará la angustia que sintió en su alma ese fiel obrero de Dios por tener que actuar con tanta severidad. Había que luchar constantemente contra elementos opositores, y solo se lograba progresar con ayuno, humillación y oración. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. En su obra, Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios, confesaron sus pecados y los del pueblo, y pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido los culpables. Con paciencia trabajaron, oraron y sufrieron. Lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, sino la oposición secreta de los que se decían sus amigos, quienes, al prestar su influencia al servicio del mal, duplicaban la carga de los siervos de Dios. El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías revela lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. Nehemías no era sacerdote ni profeta, ni pretendía título alguno. Fue un reformador suscitado para un tiempo importante. Se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Inspirado por su gran propósito, dedicó a lograrlo toda la energía de su ser. Una integridad elevada e inflexible distinguió sus esfuerzos. Al verse frente al mal y a la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor. La diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. Una acción pronta y decisiva en el momento apropiado obtendrá gloriosos triunfos, mientras que la dilación y la negligencia resultarán en fracaso y deshonrarán a Dios. Si los que dirigen en la causa de la verdad no manifiestan celo, si son indiferentes e irresolutos, la Iglesia será negligente, indolente y amadora de los placeres. Pero si los domina el santo propósito de servir a Dios y a Él solo, su pueblo se mantendrá unido, lleno de esperanza y alerta. La palabra de Dios abunda en contrastes notables y agudos. La misma Escritura presenta el odio, falsedad y traición de Sanbalat y Tobías, o la nobleza, devoción y abnegación de Esdras o Nehemías. Se nos deja libres para copiar a cualquiera de ellos. La transgresión es un camino y la obediencia es otro. Uno supone perdición y el otro bendición. La misma restauración de aquellos tiempos debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Los que volvieron del exilio eran pocos y débiles,
pero a través de ellos Dios se proponía conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Edificaron en tiempos complicados frente a una fuerte oposición, pero avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad. La profecía señalaba que no solo restaurarían muros y el templo, sino también el sábado y la ley, que había sido pisoteada. Igualmente, en el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros, deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Llegamos al final de este capítulo, pero todavía nos quedan 3 episodios más. No os perdáis el capítulo siguiente titulado La venida del Libertador.